en esa cosa que usted está pensando ahorita. Sí, efectivamente, el Espíritu Santo me guardó de pecar. O pequé, pero el Espíritu Santo, esa vocecita que usted escuchó, que le dijo, ah, la regaste, es el Espíritu Santo en usted. Porque somos templo del Espíritu Santo. Y nosotros no podemos hacer esto, hermanos. Nosotros no podemos tomar estas decisiones. Somos carnales, tenemos una propensión a pecar, ¿no? La palabra dominical es proclives. Somos proclives a pecar. O sea, totalmente tenemos esa tendencia a pecar. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo tener pureza moral, hermanos. Porque estamos en un mundo inmoral. ¿Cómo podríamos describir la moral? Alguien que me diga, no es moral, ¿eh? Moral. ¿Quién me dice su idea de moral? ¿Qué es la moral? Lo que se establece como bueno. Arturo. Todos los principios principios que te llevan a hacer lo correcto. ¿Alguien más? Carlos. Las leyes y reglamentos que rigen la sociedad y la convivencia. Reglas, leyes que rigen la convivencia de la sociedad. Sí. Okay. Bien dicho, As. ¿Quién más por allá? Daniel, siéntate, estás en tu casa. Usos y costumbres de una comunidad y cultura. ¿Ok? Una idea más sencilla. Todas han sido como sencillas, ¿no? Sí, señorita abogada. Valores aceptables dentro de una sociedad. Y desde el punto de vista bíblico, ¿Mm? Hacer lo que Dios nos pide. Darle gloria a Dios con nuestras acciones. Dale gloria a Dios con nuestras acciones. Nati. Normas de comportamiento. Todos lo hemos enfocado a hacer lo bueno, ¿no? Pero la moral, de una manera simple, podríamos definirla como pues, el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Sí, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con las normas, las leyes, sí, de Dios. Pero es ese discernimiento de qué es bueno y qué es malo, qué es propio y qué es impropio, qué es correcto y qué es incorrecto, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar de la pureza moral? ¿Cómo estaba la tierra antes del diluvio? Bueno, eso fue antes de la creación. Bueno, desordenada y vacía, ¿no? Había mucha maldad, pero principalmente, ¿qué había? ¿Por qué destruyeron a Sodoma y Gomorra el Señor con fuego? Inmoralidad. ¿Por? Inmoralidad. Inmoralidad. ¿Y qué estaba haciendo la gente antes del diluvio? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento acá, jiji, jaja. ¿Y cómo acaba el libro de Jueces? Cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Había moral que lo rigiera? No. Cada quien hacía lo que quería. Y cuando hacemos lo que queremos, ¿a quién le estamos obedeciendo? Al diablo. No, no, no. Vamos a ser más honestos, ¿no? Estamos haciendo lo que queremos, ¿no? Entonces, cuando te dicen, no, vive como quieras, tú sé feliz, no te preocupes, tú, como tú te sientas bien, ¿no? O es que me siento mal por hacer esto. No, pero si tú te sientes bien, está bien, ¿no? Oye, pero no es aceptado por la sociedad. No importa, ¿no? Tú sé feliz, ¿no? Y es curioso porque siempre critico a los que quieren ser diferentes, ¿no? Porque son exactamente iguales a todos los que quieren ser diferentes. ¿Me explico? Sí, es como chiste, se pueden sonreír si quieren, ¿no? Sí, porque dicen, no, no, yo no, no me quiero cortar el pelo cortito, no, me lo voy a dejar largo. Pues eres igual a todos los que se lo dejan largo, ¿no? O yo quiero traer el pelo güero, pues eres igual a todos los que se lo pintaron de güero. O los que se pintaron las uñas hoy se estilan, ¿no? Los muchachos ahora los veo con las uñas pintadas de negro, con delineador en los ojos y...
los varones cada vez más femeninos y las mujeres cada vez más masculinas, ¿no? Con todo respeto. Entonces, ¿por qué hablar de la pureza moral? Porque la impureza moral, la inmoralidad, ir contra lo correcto, nos ha llevado a 2, 3 catástrofes a la humanidad, hermanos. Y el Señor Jesús decía, ¿cómo va a ser el fin de los tiempos? Como en los días de Noé. Ups. Como en los días de Noé. Yo les diría, como en los días de Lot, en Sodoma y Gomorra. Yo les diría, como en los tiempos de Noé, sí, precisamente, ¿verdad? Como en el tiempo de los jueces, donde el Señor le dio la espalda al pueblo de Israel. No, no es posible si Diosito es tan bueno y nos ama tanto, 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 ¿no? Pero no es así. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios santo. Si Dios dice no, te saca del huerto del Edén. Si Dios dice no, no te acompaña a la batalla. Si Dios dice no, no estás bajo la protección de Dios. Si Dios te dice sométete a tal autoridad y no lo haces, estás fuera de la protección de Dios. Estás fuera del sustento de Dios. Y estás fuera de la dirección de Dios. Un escritor que me gustó mucho un libro que leí de él que se llama Radical, se llama David. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? David Platt, ¿ok? Ok, David Platt. David Platt, en otro artículo que leí acerca de él, escribe un libro que se llama Radical. Leanlo, está igual de radical que las predicaciones del evangelismo como cultura, ¿sí? Que estuvimos teniendo. Pero él en algún momento estuvo acompañando a un grupo de 50 chicos que se iban a ir de misioneros a África. ¿Y cuántas chicas creen que eran y cuántos chicos creen que eran? Pues eran muchas más chicas, ¿no? Pero el tema es, ¿por qué iban tantas chicas y tan pocos chicos, no? Creo que eran 48 chicas y 2 chicos. ¿Por qué? Y entonces él empezó a preguntarse, ¿por qué? ¿No? ¿Qué es lo que pasaba? Y pues investigando un poquito con los jóvenes varones de las iglesias con las que él tenía a su alcance, encontró que la mayoría de los jóvenes varones se autodescalificaban para la obra del Señor. ¿Por qué creen? Por impureza moral. Por impureza moral. A ver, ya tenemos edad, sí, hay buena edad. Estaban en impureza moral, metidos en pornografía, en autocomplacencia sexual, ¿no? Y no podían vivir con esa culpa. Decían, ¿cómo voy a leer mi Biblia? ¿Cómo voy a orar? ¿Cómo voy a ir a predicar? Y es un mal que nos está afectando muchísimo, hermanos. El primer estudio, el estudio de varones que tuvimos hace un año, 2 años, con la pandemia, ¿no? El varón conforme al corazón de Dios. La primera sesión que tuvimos fue algo, pues muy revelador, ¿no? Entendiendo que todo lo que está pasando en el mundo, si el pecado está a ese nivel en el mundo, si las familias están desintegradas como están en el mundo, si las guerras, si todo lo que está pasando está sucediendo, si las iglesias están vacías, ¿no? O las iglesias están muriendo, es por la irresponsabilidad del varón. Porque los varones no están tomando su papel de liderazgo ni en el gobierno, ni en la iglesia, ni en la familia. Y se lo están delegando a las mujeres. ¿Qué tiene de malo? Que está fuera del orden de Dios. Que nosotros somos, como varones, los responsables, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los varones? Hay mucha inmoralidad, sobre todo sexual, ¿no? Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar acerca de un principio que se llama el principio de la libertad. Pero si no somos esclavos, también los judíos le dijeron al Señor, no somos hijos del diablo, ¿no? Pero yo les digo hoy, si tú no eres libre en Cristo,
de la impureza moral, quiere decir que estás viviendo en una servidumbre o quizás en una esclavitud inmoral. Y vamos a ver, les podría hablar mucho acerca de cómo llegamos al problema, ¿no? Hay toda una ruta de cómo llegar a la perversión moral. Pero hoy en particular, hermanos, a diferencia de los otros principios bíblicos, me gustaría hablar más de la solución que del problema en sí. Porque no quisiera darle tanto poder, ¿no?, a esa palabra y a esa ruta de perversión. La vamos a ver someramente, o sea, por encima. Pero me quiero enfocar más a cómo vamos a lograr tener pureza moral en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a poder ejercer el poder que Dios nos ha dado para hacer luz y sal al mundo? Y no lo estamos haciendo porque vivimos en pecado, hermanos. Porque no nos sentimos calificados para hacerlo. Ya me traigo mi pastilla. No chupen pastillas cuando hablan. Entonces, concentrémonos en eso, hermanos. Cuando tú decides hacer lo que tú quieres hacer, estás hablando de tus deseos, de lo que tú quieres hacer, de tus deseos físicos, de lo que tú quieres sentir, lo que tú quieres experimentar. Y dice en 2 Timoteo 2:2, dice huye también de las pasiones juveniles. Y dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿no? Y dice en Gálatas 5:16 y 17, que es el versículo clave del día de hoy. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Se oponen, hermanos, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. No hacer lo que tú quieres. Entonces, que yo hago lo que quiero. ¿Por qué hiciste eso? Pues porque quise. Bueno, ¿no? Entonces vamos a pasar a la parte positiva, ¿no? Tenemos que explicar la parte negativa, pero hoy me voy a enfocar en cómo salir de ahí, de donde estamos. Si hoy tú, joven, varón, señorita, mujer, papá, mamá, te encuentras en una situación de impureza moral, te invito a que salgas de ahí, porque estás esclavizado, no eres libre. Creemos que ejercemos nuestra libertad a hacer lo que queremos, pero en esa libertad te estás haciendo esclavo del pecado, te estás haciendo esclavo de otra cosa, ¿no? Entonces, pues vamos a entrar en materia y para ello pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Ore conmigo. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, porque es muy clara, Señor, al enseñarnos cuál es el camino a la derrota, Señor. Primeramente, pues el no obedecer tu palabra, el no considerar tus caminos en nuestras vidas y hacer lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos place, lo que nos hace sentir bien, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos tuyos, Señor, tenemos como fruto de nuestra vida la santificación, porque nuestro fin es la vida eterna, Señor. Gracias por mis hermanos, Padre, que el día de hoy vencieron su carne para estar en esta mañana aquí escuchando tu palabra, Señor. Y gracias, Padre, por el ánimo que nos das a pesar de las circunstancias de la vida para estar aquí en comunión, Señor, apoyándonos, animándonos, estimulándonos al amor, Padre, a las buenas obras también. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué significa tener libertad moral, no? Pues libertad moral es pensar en el diseño original de Dios. ¿Me ponen mi presentación, por favor? Para que funcionásemos de esta forma, ¿no? 1, 2, 3. Todas nuestras acciones que realizamos en nuestra vida, las realizamos basándonos en impulsos, cosas que nos motivan, que mueven
nuestra voluntad. Digo como eco. Y tenemos ese origen de esos impulsos en las tres partes que nos integran como seres humanos, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Tenemos esos impulsos. Entonces, si nuestra carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a nuestra carne, entonces nosotros debemos tener, bajo el diseño de Dios, hoy sí, perdonen que no les puse efectos visuales, pero me ganó el tiempo. Entonces, tiene su tiempo hacer los efectos visuales. Entonces, quiero que veamos este esquema. La meta de hoy es saber cómo vamos a tener pureza moral, siendo tan malos y pecadores como somos, y así como nos tiene el pecado neutralizados para hacer la obra que Dios quiere que hagamos. ¿Cómo vamos a tener esa pureza moral? Bueno, ese es el diseño original de Dios, ¿sí? Acuérdense, somos espíritu, alma y cuerpo, o cuerpo, alma y espíritu, de abajo hacia arriba, ¿no? Lo físico es el cuerpo, el alma es donde entra lo psicológico, ¿no? El psique, el yo, lo mental. Acuérdense, el alma es mente, emociones y voluntad, ¿sí? Ahorita vamos a ver en otro diagramita cómo funciona eso, pero ese es el diseño original de Dios. Entonces, la libertad moral, hermanos, es tener nuestros impulsos físicos bajo el control del Espíritu Santo, ¿sí? Libertad moral es que nosotros podamos transformar esos impulsos físicos en poder espiritual. Poder espiritual para que, como dice la palabra, ¿no? Desde nuestro interior procedan beneficios o salga ríos de agua viva, ¿verdad? Que puedan bendecir a otros. Es lo que dice Juan 7:38. Como dice la Escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Entonces, libertad moral no es el derecho a hacer cualquier cosa que quieras, sino es tener el poder para hacer lo que debes hacer, de acuerdo a lo que Dios nos enseña, ¿sí? Es lo que escribe el apóstol Pablo, Efesios 3, del 16 al 19, dice, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, ¿se acuerdan lo que dice, no? La altura, la profundidad, la anchura, la altura del amor de Dios que excede a todo conocimiento, ¿sí? Es el plan de Dios. Entonces, esto es lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos diseñó para que pudiéramos lograr pureza moral. ¿Cómo? Primero, en el área espiritual, que los impulsos, si se fijan dice ahí impulsos, que los impulsos espirituales sean la línea más gruesa, la línea más fuerte, la línea dominante en nuestras vidas, que nuestra vida sea guiada por el Espíritu. Por ello hablamos de, ¿cómo podemos tener éxito? Bueno, injertando en nosotros la palabra de Dios, para que en cualquier momento de necesidad, prueba, tentación, esté la palabra de Dios presente, ¿ok? El aspecto psicológico está en armonía, o sea, la parte mental, la parte emocional, en armonía con lo espiritual. Si nosotros fortalecemos el espíritu, eso se va a sobreponer a los sentimientos y sobre todo se va a sobreponer al aspecto físico. El aspecto físico bajo control. Pues sí, yo quiero, yo deseo, yo quisiera, pero ¿qué dice el espíritu? No es el tiempo, no es el momento, no te conviene, todo lo puedes hacer, pero eso no te edifica. Dios controlando tus deseos carnales, ¿no? Yo sé que hemos escuchado mucho en el argot cristiano, ¿no? Eso del cristiano carnal. Hermanos, no nos engañemos. ¿Somos o no somos? Si vives en la carne, eres de la carne. Si vives en el espíritu, eres del espíritu. Si no estás con Dios, estás contra Dios. Y si no eres de Dios, eres de... ¿Ok? Entonces, no nos engañemos. Y yo te invito de verdad a que reflexiones en lo que vamos a estudiar hoy, porque si tu vida no está bajo el control del Espíritu Santo, si la palabra de Dios no te hace sentido en cada una de las acciones que tú llevas a cabo cotidianamente, tienes que preocuparte. Yo te dije hace un rato, ¿no? El Espíritu Santo hoy te levantó y te dijo, ve a la iglesia. Pero no quiero, hace frío. Ve a la iglesia. Pero me cae gordo el pastor. Pero ve a la iglesia. Pero
Es que hay escuela dominical, pues ve al culto. O sea, ¿no? Es que ya no llego. Pues si sigues pensándolo, no vas a llegar. Entonces, el Espíritu Santo te trajo, ¿no? Y en la semana te evitó de que pecaras. Quisiste decir una mentira y dijiste, no, es una mentira. ¿Alguien te pidió que hicieras algo malo? Y dijiste, no, porque me sentí mal. ¿Alguien me pidió que le ayudara a sacar algo de la empresa? Y yo dije, pues es basura, ¿no? Pues se lo saco y por allá se lo doy. Pero decidí no hacerlo. Porque dije, no, aunque sea basura, es basura de la empresa, ¿no? Entonces, primero que me digan es basura, tíralo. Y entonces lo puedo hacer. Pero no tuve libertad para hacerlo. Dije, no. ¿Cómo te fue en la semana? ¿No? ¿Es el Espíritu Santo controlando tus acciones, tu voluntad, tu vida? ¿Sí? El aspecto psicológico, recuerden, es el aspecto mental, el aspecto intelectual. A veces racionalizamos la fe, hermanos. Racionalizar no de racionarla, sino del razonamiento, de racionar. Decimos, no, es que, pero si Dios es igual a A y le sumo B y luego C y lo divido entre 2 y más menos la raíz cuadrada de C cuadrada sobre 2A y volvemos a hacer lo que queremos. Porque decimos, no, es que Dios no podría estar a cargo de eso, de acuerdo a mi superecuación, ¿no? Tenemos a razonar lo que Dios puede hacer. Dice, no, es que como que siento como que Dios no estaría de acuerdo con eso. Pero la Biblia dice esto, no, pero... Y empiezas, ¿no? Con dudas, pero es que la Biblia fue escrita hace cuántos años. Y es que era una sociedad diferente, pues hasta los hombres andaban de túnica, ¿no? Eso como que no debería aplicar a mí, ¿no? Y entonces empiezas a razonar las cosas en vez de, hoy veíamos en escuela dominical, es comercial, asistan a la escuela dominical, la historia de Abraham, ¿no? Cuando Abraham lleva a su hijo a sacrificar, ¿no? Porque Dios le dice, oye, Abraham, dame a tu hijo, llévalo en sacrificio allá al monte, ¿no? Y Abraham le dijo, no, señor, pero yo creo que lo que me está queriendo decir es que Isaac me acompañe, pero pues que llevemos un cordero, ¿no? Porque pues, para los sacrificios están los corderos. Entonces, vente Isaac, llevamos un cordero, llevamos la leña. No. Isaac le dice, papá, pues llevamos la leña, llevamos el fuego, pero ¿y el cordero? Tú vente, mijo, el Señor va a proveer, ¿no? Y se imaginan a Isaac amarrado sobre la leña en el altar. ¿Qué pasó, papá, con el cordero, no? Abraham, por eso fue declarado el padre de la fe, porque él no cuestionó a Dios y le dijo, oye Dios, a ver, espérame, ¿sí? Pero si siempre hemos sacrificado animales, ¿por qué voy a sacrificar al único hijo que me diste y en el cual me dijiste que me ibas a dar una descendencia infinita? No, Abraham lo tomó literal. Y hermanos, para los que están estudiando hermenéutica, la Biblia se entiende como está escrita, para quien está escrita y en el momento histórico, social, demográfico en el que fue escrita, hermanos. Así fue escrito. Y si Dios le dijo, ve, lleva a tu hijo y sacrifícalo, y si ahí dice que puso al chamaco en el altar y que lo iba a degollar, es porque lo iba a degollar. Y el ángel del Señor le dice, Abraham, Abraham, párale, mi chavo, stop, así no. No, por tu fe, pues ya, Dios te proveyó ahí un carnero que estaba ahí enredado de los cuernos y hubo sacrificio. Fue probada la fe de Abraham, ¿no? Entonces Dios no quiere que razones la fe. Y aquí lo hemos dicho, la fe no es ciega, hermanos. La fe se basa en conocimiento, en el conocimiento de la palabra de Dios. En eso se basa nuestra fe, en el conocimiento de la palabra. Se basa en un conocimiento certero, ¿verdad? Real de las palabras de Dios. No es una fe ciega, no es porque me lo inventé y sentí y creí, no, y pensé y alguien me dijo, no, Dios lo dice. Y porque Dios lo dice, yo lo creo. Esa es nuestra fe, hermanos. Pero si te pones a razonar si es aplicable a mí, si no, si a lo mejor quería decir otra cosa, estás razonando tu fe. Y Dios no quiere eso. Quiere que tu aspecto psicológico, mental, emocional esté alineado con lo que te dice el Espíritu. Porque a veces dices, no, eso no es el Espíritu Santo, es mi conciencia, ¿no? O es mi grillo que traigo ahí en la cabeza, o no sé cómo le dices, ¿no? Pero bueno, este es el modelo
ideal, el modelo que Dios nos presenta. Y dice, tenemos que tener una vida balanceada con libertad para servir a otros en amor. Porque es la otra idea que te vende el mundo, ¿no? Que tú debes ser feliz y no importan los demás. Y Jesús es diferente, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo. Y las obras que tienes que hacer son para amar a tu prójimo, para bendecir a tu prójimo. Más bienaventurado es dar que recibir, ¿sí? Antes de recibir, da. Eso es lo que enseña Jesús. Entonces, esta es la meta final de la libertad moral. ¿Cómo tener pureza moral? Pues alimentando el espíritu, ¿sí? No razonar la fe, sino ponerla en armonía con tu conocimiento intelectual de tu Biblia, alinearla con lo que te dice el espíritu y entonces someter los deseos físicos. Así funciona, ¿ok? No me acuerdo si tiene luz. ¿Sí tiene luz? Primer. Ya. Ahí está, ok. ¿De qué se trata esto? Acuérdense, todas nuestras acciones son impulsadas por el alma. Al final, el alma, que es nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, son las que empujan nuestras acciones. Y están influidas, aquí está mente, voluntad, emociones, de aquí salen nuestras decisiones, ¿ok? Pero esta alma está influida por el espíritu y por el aspecto físico, por el cuerpo. El aspecto físico, tenemos los receptores que son nuestros sentidos, la vista, el olfato, el tacto. Toda la información física la recibimos a través de nuestros sentidos y eso influye en nuestra alma para poder tomar decisiones. Pero ¿qué pasa si nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador y entonces nos alimentamos de esta información espiritual? Entonces nuestras decisiones van a ser impulsadas más por la palabra de Dios, por lo que Dios nos dice, que por lo que sentimos y creemos que debería ser, ¿no? Así es como nos diseñó Dios, es con esos tres impulsos internos. Y se enumeran en ese orden que estamos estudiando en 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Dice, sean guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es difícil separar el alma del espíritu, sin embargo, la Escritura sí lo separa. Sí, porque a veces decimos, es que es como que es lo mismo. No, no es lo mismo. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Cosas diferentes, ¿no? Y el espíritu, hermanos, de verdad, el espíritu es donde se contiene todo lo positivo que podemos tener, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el espíritu? Se los voy a mencionar rápidamente porque quiero llegar a lo que quiero llegar el día de hoy, que es precisamente a cómo vamos realmente a llegar a tener pureza moral en nuestras vidas, ¿no? El Espíritu Santo es la morada de nuestra fe. Romanos 8:16. El Espíritu Santo es la morada de nuestra conciencia. Hebreos 5:14. El Espíritu también es la morada de la sabiduría. Salmo 51:6. Tu Espíritu también es la morada de la creatividad, que es la capacidad para que tú puedas identificar necesidades y tener esa creatividad para suplirlas de alguna manera, ¿sí? Ese velo en 1 Corintios 10:13. Tu Espíritu también es la morada de la comunión. La comunión es diferente de la amistad, hermanos. La comunión tiene que ver con el Espíritu y la amistad tiene que ver con los sentimientos, con sentirnos bien con las personas. La comunión, porque estamos aquí, todos somos diferentes, tenemos diferentes caracteres, tenemos diferentes orígenes, diferentes propósitos, oficios, carreras, ocupaciones, estudios. Sin embargo, estamos aquí en la comunión, lo que nos une es el Espíritu Santo, ¿no? Él es la morada de la comunión también, ¿sí? Entonces, eso véanlo ahí en 2 Corintios 6:14, ¿no? El Espíritu también es la morada de la adoración. Vean Juan 4:24, lo anotan ahí. Tu Espíritu también es la morada del discernimiento. 1 Corintios 2:10, ¿no? Dice también en 1 Corintios 2:14, un versículo que usamos mucho también, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir
espiritualmente. Entonces ahí está el discernimiento. ¿Dónde va a residir la moral? Pues en el espíritu, hermanos. Ahí está el discernimiento. Todo lo demás son sentimientos o son ganas, ¿sí? Ganas físicas de quiero esto, se me antoja esto, quiero hacer esto. Eso es el discernimiento, va a estar en nuestro espíritu, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con nuestra alma, no? Cuando hablamos del alma, por eso hablamos de la parte psicológica, porque viene del griego del psique, ¿no? Del seuke se llama en griego, ¿no? De ahí deriva la palabra psicología, ¿no? Y por eso el alma es la parte, por así decirlo, ejecutiva de nuestro ser. Recibe la información del espíritu y recibe la información del cuerpo para poder impulsarse a esas acciones, a esas decisiones que tomamos, ¿no? Y cuando tu alma toma decisiones en base a las directrices del espíritu, pues vas a estar ocupado del espíritu. Pero ¿qué pasa si tomas decisiones en base únicamente a los impulsos físicos, a lo que tú quieres, a lo que deseas, a lo que te gusta? Pues vas a tener una mente carnal totalmente enfocada a la carne. ¿Y qué es lo que produce la carne? El deseo de la carne produce muerte y produce esclavitud moral, que es de lo que queremos salir, ¿no? Es de lo que queremos salir. Entonces, ¿cuál es la finalidad de nuestra pureza moral? Lo que veníamos hace un ratito, ¿no? Ese balance entre lo espiritual, lo psicológico y lo físico para servir a otros en amor. Pero ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa en el transcurso de nuestra vida? Resulta que a lo espiritual, ¿cómo empieza la impureza? Le damos más valor a lo físico, a lo sensual, a lo que sentimos, a la emoción, cómo me siento, cómo percibo las cosas a través de mis sentidos. La parte psicológica empezamos a racionalizarlo y dice aquí pseudo-intelectual. ¿Por qué pseudo-intelectual? Porque hacemos una mezcla, hermanos. Hacemos ahí lo que se le llama un sincretismo entre lo que aprendemos del mundo y lo que aprendemos de Dios. Hacemos una mezcla, lo revolvemos, lo servimos y nos lo tomamos. Y creemos que estamos haciendo bien. O sea, no está en armonía con el espíritu, está más orientado a lo que nosotros deseamos y nos gusta. Y en el aspecto espiritual, pues es un aspecto pseudo religioso. ¿Qué es eso de pseudo religioso? Bueno, pues mitigas tu culpa, porque al final el pecado trae culpa a tu vida. Lo mitigas diciendo, no, pero ya fui el domingo a la iglesia. Pero pues escuché los devocionales del pastor toda la semana, ¿no? Sí, pequé, lo reconozco, pero pues ahí le voy amortiguando con un poquito de buenas obras, con un poquito de diezmar, con un poquito de ofrendar, con un poquito, pues hoy puse todas las sillas, Señor, perdóname, ya puse las sillas, ¿no? Entonces, hacemos una mezcla de esa parte y empezamos a caer en esto, que se llama la lascivia y la concupiscencia. No, pero la lascivia tiene que ver con una cuestión sexual, no necesariamente. Podemos ver esos versículos, los voy a brincar porque quiero llegar al final, ¿no? La lascivia es ese proceso de despertar incorrectamente los deseos físicos dados por Dios. Dios te da unos deseos físicos, pero todo tiene un tiempo, ¿no? Hoy en el mundo se está hablando muchísimo, ¿no? Hay polos opuestos, que la hipersexualización de los niños, que no sé qué. Exactamente, está pasando mucho eso. Y es la estrategia de Satanás. Satanás no anda poseyendo creyentes, hermanos. Él está acá con banderitas de colores, él está acá con la Agenda 2030 de la ONU, de la OEA. Está a un nivel macro afectando la familia y destruyendo a los seres humanos. Entonces, eso es la lascivia. Despertar incorrectamente deseos físicos dados por Dios. Dios nos creó con deseos naturales, pero tienen un proceso para poderse llevar a la práctica en nuestras vidas, ¿no? Y eso al final nos trae un resultado. ¿Qué resultado es? La concupiscencia, nuestra carnalidad, nuestra propia maldad que nos lleva a pecar. Y vemos en Santiago cómo ve esa parte, ¿no? Que una vez que la concupiscencia, ¿no?, se desarrolla, da luz al pecado. Y esto nos lleva derechito a la depravación, ¿no? Bueno, eso es, ¿cómo empieza la impureza? Pues dando acceso a la sensualidad y bueno, en el proceso de la lascivia nos lleva a la concupiscencia, ¿no? Y ya, para llegar a este término,
que es como estaba Sodoma y Gomorra, que es como estaba la humanidad antes del diluvio, que es como estaba el pueblo de Israel en Jueces, ¿no? A esto nos quiere llevar Satanás, a que nuestros impulsos sean guiados totalmente por lo físico. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te sientes bien? ¿Sí? ¿Te quieres drogar? ¿Quieres tener sexo libremente con el primero o la primera que se te ponga enfrente? Sí, sí, porque para eso es la vida, para vivirla hoy. Disfruta, hoy, es hoy, ¿no? Y todos andamos así de buscando satisfacernos diariamente. No sé, porque mañana quién sabe si amanezca, entonces mejor hoy, ¿no? Lo hacemos. Y en la parte psicológica, pues caemos en el engaño, porque nos dicen, no, pues es que la Biblia no es cierto. Lo que dice la Biblia no es cierto. ¿Quién sabe quién lo escribió? Se escribió hace mucho para una sociedad que ya ni existe. ¿Cómo vas a basar tu vida, ¿sí? Y tu actuar diario en lo que dice un libro que se escribió hace 200 años, ¿no? ¿Y quién lo escribió? ¿Y para qué? ¿Y para quién? Entonces, no, eso no aplica para mí. Entonces ya caíste en el engaño, ya caíste en la depravación total, ¿no? Y lo espiritual, nulo. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera reconoces a Dios, ya ni siquiera piensas en Dios como algo que podría formar parte de tu vida, ¿verdad? Ni que podría dirigir, mucho menos pensar en que Dios podría dirigir tu vida, ¿no? Si acaso lo consideras como una teoría más del ser, ¿no? De dónde, esas preguntas del ser humano, de dónde venimos, a dónde vamos y para qué nos crearon, ¿no? Entonces, todos podemos tener una respuesta, ¿no? Todos podemos elucubrar nuestra propia teoría, buscarle algún fundamento científico, encontrar un fósil y decir, este era mi antepasado. Y adelante, ¿no? Con tu teoría. Encontrarte una cueva con pinturas rupestres e inventar ahí una historia, ¿no? Y no estoy demeritando todo ese trabajo, por supuesto que son civilizaciones antiguas que existieron, tuvieron una cultura, etc. Pero la palabra de Dios fue dejada para que tú conozcas al Dios verdadero. Y para que entiendas que si sigues ese camino es un camino de muerte. Porque por más que digas, no, es que yo hace 20 años hice una oración y acepté a Cristo como mi Salvador. Ajá. ¿Y cómo van tus obras, no? Esas obras que Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellas. ¿Conoces la voluntad de Dios para tu vida? ¿Conoces el propósito de Dios global en el cual deberías estar participando y deberías ser colaborador? ¿Estás ahí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿No? ¿Cómo es vivir una vida en la moral de Dios? ¿Lo sabemos? Y más allá de saberlo mentalmente, ¿lo vivimos? Las personas que te ven dicen, ay, se me antoja cómo vive Jacinto porque como que tiene otra forma de vivir, parece de otro planeta, ¿no? Les decía yo que éramos aliens, ¿no? En algún momento. ¿Te reconocen así? ¿O vives igual que los demás, ¿no? Con una impureza moral terrible, tremenda. Y pues todos te ven igual, ¿no? Todos te ven igual que ellos, ¿sí? Pero aquí llegamos a este punto, ¿no? Tu vida impulsada totalmente por lo físico, por lo sensual, por lo que te gusta, ¿sí? Engañado totalmente en la mente, en tus sentimientos, es más, eres muy sentimental, eres muy emocional. Hoy, de veras, hermanos, con todo este tema del feminismo y demás, los varones ya nos tenemos que cuidar de todo lo que le decimos a las mujeres, ¿no? Casi les tenemos que pedir permiso para pedirles la hora, ¿no? Oye, ¿podrías darme la hora? ¿Me estás acosando? ¿Estás insinuando que te gustó o que me vestí mal hoy? O sea, ¿qué? ¿No? Digo, es una exageración, pero así están las cosas, ¿no? ¿Qué me estás viendo? No, pues ni te estoy viendo. No, me estabas viendo. Entonces, eso es. ¿Y en lo espiritual, hermanos? Hemos escuchado muchas teorías, ¿no? De que si tenemos un perro blanco y un perro negro en nuestro ser y que si alimentas más al perro negro, pues, se supera la carne en vez del perro blanco que es el espíritu y cositas así, ¿no? Que luego nos platican. Pero, hermano, de verdad, si tu conciencia no está siendo asediada por el Espíritu Santo cuando pecas, sería bueno preguntarte si el Espíritu Santo está allí. La Biblia dice que el Espíritu de Dios
que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y yo quiero que tú llegues a ese análisis en tu vida y que digas, realmente el Espíritu Santo está hablándole a mi espíritu, diciéndole que soy hijo de Dios y me redarguye y me guía y todo eso, ¿no? Entonces, 7 pasos, se los voy a mencionar, son 7 pasos para conquistar los hábitos pecaminosos, hermanos, y para poder alcanzar la pureza moral. ¿Ok? Hoy lo voy a mencionar, lo tengo que mencionar porque yo sé que es mucha información, hermanos. No alcanzan a notar todo lo que les estoy diciendo, ni todas las citas. Es bueno que vean los videos en YouTube y tomen nota o repasen. Pero estos 7 principios que estamos viendo son parte de un seminario muy prolongado, ¿no? Muy prolongado. No son 7 sesiones, son muchas más. Y al final de esta serie de predicaciones, quiero que te quedes con ese gusanito en tu corazón de, me gustaría profundizar en esos 7 principios y aplicarlos en mi vida para tener éxito, como creyente, como ser humano, como hijo de Dios. Y te voy a mencionar esos 7 pasos para conquistar los hábitos pecaminosos. También les voy a compartir un video bien bonito, que quiero que lo vean, lo revisen, y ahí lo van a ver en el grupo de WhatsApp. Y los que no tienen WhatsApp, pues vamos a ver cómo se los damos, ¿ok? Para que vean ese video, está muy bonito y tiene que ver con esto precisamente, de cómo llegar a la pureza moral, de cómo es que caemos en la trampa de la inmoralidad y cómo poder salir de ahí. Lo primero, no les va a gustar, pero esto es parte del éxito, hermanos. Tenemos que vivir en pureza moral si quieres alcanzar el éxito desde el punto de vista de Dios. Hemos hablado acerca de injertar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y van los 2 primeros capítulos que les hemos dicho, tenemos que memorizarlos. Hazte una tarjetita, imprímelos, si no tienes cómo, dile a Paul, dile a Misael, dile al pastor, acércate con quien tú digas, él tiene computadora, tiene impresora. Oye, hazle una tarjetita con Romanos 6 y con Romanos 8. Ok, te cuesta trabajo aprenderlo, repítelo, recítalo. Primer paso para conquistar los hábitos pecaminosos, para alcanzar pureza moral. Injerta en tu alma, o sea, en tu mente, tu corazón, que eso impulse tu voluntad. Ya parece coreografía, ¿no? ¿Sí? Romanos 6 y Romanos 8. Romanos 6 y Romanos 8. ¿Por qué? Bueno, pues uno de los capítulos más claros en la Biblia sobre la victoria sobre la tentación, pues es Santiago 1, que también en algún momento lo vamos a aprender, ¿no? Dice ahí, recibid con mansedumbre la palabra implantada, o sea, injertada, la cual puede salvar vuestras almas, ¿no? Y lo vemos en el Salmo 119, con qué limpiará el joven su camino, y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y ahí están Romanos 6, Romanos 8. Muerto al pecado, es Romanos 6, Romanos 8. Vivir en el Espíritu. Romanos 6 es para que te convenzas que el pecado tiene que pasar de largo porque tú estás muerto al pecado. Estás muerto al pecado. Y Romanos 8, ¿cómo vivir en el Espíritu? ¿Cómo vivir en el Espíritu? La presentación creo que ya se acabó. Ya, listo. El segundo paso, también ya hablamos al respecto. Medita en la palabra de Dios de día y de noche. Medita en la palabra de Dios de día y de noche. ¿Se acuerdan lo que decíamos acerca de la meditación cuando hablamos de injertar la palabra? Uno de los pasos era poner la palabra de Dios en primera persona, en nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo dirías el principio de Romanos 6 en primera persona? ¿Qué pues diré? ¿No? ¿Perseveraré en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque yo, que he muerto al pecado, ¿cómo pues viviré aún en él? Eso es ponerle en primera persona, ¿no? Yo, ¿no? O no sé que cuando fui bautizado en Cristo, fui bautizado en su muerte.
yo, ¿sí? Aplicárselo a ustedes de Dios. En segundo lugar es eso, meditar la Escritura de día y de noche, como dice Salmos 1, como dice Romanos 6. Victoria activo. Y te va a convencer porque viene de tu propia concupiscencia. Las tentaciones que te llevan a pecar son las que tienen que ver con tus gustos, con lo que te agrada, con lo que te hace sentir bien, con lo físico, con lo sensual. Entonces visualízate muerto al pecado y a lo atractivo del pecado. Y todo eso está en Romanos 6. Romanos 6:6 dice precisamente, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Y cuántos versículos como ese? Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ahora en Cristo, en Dios. Con Cristo, en Dios. Cuarto paso. Me quiero detener un poquito aquí, yo sé que nos vamos a extender ya un poquito, son 7 pasos nada más, pero no quiero dejar de tocar este punto, hermanos. No proveas para los hábitos pecaminosos. Paso número 4. No proveas para los hábitos pecaminosos. ¿Qué pasa si te la pasas leyendo material sensual? Les iba a poner un ejemplo, ¿no? Que cuando yo abro mi explorador de internet en mi computadora, el Edge, que es el de Microsoft, se abre, ¿no? Y vienen noticias de diferentes cosas, ¿no? Pero vienen mujeres sensualmente vestidas, ¿no? Las que están vestidas y unas están semivestidas, ¿no? Y me tientan, ¿no? Que fulanita se hizo millonaria por no sé qué, ¿no? Y por millonaria está vestida así, o desvestida así, ¿no? Y cuadritos que te mueven al morbo. Dicen, ay, vea, no sé, a tu artista favorita, como se llame, Swift Taylor, que estuvo apenas allá dando un concierto. 20 fotos sensuales de, ¿sí se llama Swift Taylor? No. Por eso. Es que yo empiezo siempre por el apellido. Velasco, Hugo, ¿no? Gavián, José, ¿no? Taylor Swift. Es que la Swift tiene, ¿no? La Swift, ok. Entonces, ve cómo Swift Taylor, 20 fotos inéditas en bikini de Taylor Swift. ¿Sí o no? Chamacos, ¿no? Chamacas, niños, mujeres, hombres. ¿Sí o no? Cuando se me ocurre ver el Facebook de noche, me aparecen páginas de acompañantes, ¿no? Me aparecen personitas que en la vida son mis amigos y aparecen publicaciones allí de ¿no? A más de un hermano en el pasado, cuando se veía qué es lo que veían en la red, decía, oye, quítale tu me gusta a esa paginita que le diste me gusta. No, es que yo no, hermano. Ve y quítale tu me gusta, por favor, porque aparece en la red que tú le diste ahí que te gusta, ¿no? Entonces, todo eso nos tienta, hermanos. Pero tú provees para el pecado, no proveas para los hábitos pecaminosos, ¿no? Te llenas de culpa cuando empiezas a violar esas leyes morales que Dios escribió en tu corazón porque tú sabes que estás mal y lo haces, ¿no? Dice en Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones,
dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hay una ley escrita en tu corazón que te dice que estás haciendo mal y no haces caso. Y empiezas a razonar, pues es que no es tan malo. Como dice el corrido de Arnulfo, ¿no? Cuando el teniente llegó, si la vista es muy natural. Yo sé, eso es muy viejo, pero para los que me entendieron, ¿no? Para los casados, dañas tu matrimonio al cometer adulterio mental. Sí, sí existe adulterio mental, ¿no? Lo dijo el Señor. Dice, yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero si yo no he visto a nadie, nada más los veo ahí en el internet, ¿no? Dice, si yo veo rápidos y furiosos por los carros, yo por eso nada más vi la 1. Yo nada más de ver a las abanderadas, dije, no, esto no es para mí. Y estás allí, ¿no? Alimentando lo sensual. Esto es una película, ¿no? Y a mí que me gustan las películas de balazo y ves que 2 soldados de repente se dan su beso, le saca ahí. O sea, donde quiera te lo está metiendo el mundo, ¿no? Ahora, cuando tú empiezas a pagar por esos materiales lascivos, estás promoviendo la prostitución. Sí, yo sé que todos van a entender lo que significa OnlyFans. Es una página que promueve material para adultos, ¿no? La mayoría aquí vamos para allá, ¿no? Y esa gente se está haciendo rica, se está haciendo millonaria por el morbo de los demás. ¿No es eso prostitución? Y esas mujeres feministas que dicen, ay no, que mi cuerpo y que me invades y no sé qué tanto, ¿han escuchado las letras del reggaetón? ¿Cómo vuelven objeto a la mujer, un objeto sexual? ¿Y qué es la prostitución sino ganar dinero por usar tu cuerpo para ello? ¿Sí o no? Sí, bueno, por ahí tengo 2 convencidos, qué bueno. ¿Y entonces qué están haciendo en esa página? Sí, prostituyéndose. Están ganando dinero mostrando su cuerpo, ¿no? También eso dice, es 2 de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. No os engañéis, dice Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado, todo lo que siembres, eso vas a cosechar. ¿Y qué es lo que hacemos al promover esto? A proveer para los deseos de la carne. Fomentas muchas cosas, fomentas violencia, fomentas destrucción, fomentas crimen también, ¿no? No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya en la tierra y se llene de maldad. Crimen violento. Levítico 19:29. También debilitas tus sentidos espirituales y entristeces el Espíritu Santo cuando provees para los deseos de la carne. Ya lo leímos, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. Muchas consecuencias, hermanos, de estar pegados en la televisión, consecuencias de consumir alcohol, consecuencias de consumir drogas. Dices, no, pero es que nada más tomo poquito y a veces, ya les he platicado mi historia también, hermanos, al respecto. Y cuando decimos, no, es que poquito, ¿sabes cómo empezó el alcohólico más alcohólico? Pues con una prueba. ¿Cómo empezó el adicto más adicto? Con una prueba. ¿Por qué probar? ¿Por qué probar? ¿No? Y tantas cosas que les puedo hablar acerca de proveer para los deseos de la carne. Prácticas que tú tienes de manera cotidiana, hermano. Desafortunadamente. No proveas para los deseos de la carne. Que el Espíritu Santo te dé discernimiento para saber con qué actividades cotidianas estás proveyendo para los deseos de la carne. Y a veces dejas a tus hijos solos en la televisión, no sabes qué programas ven, y les dejas abierto el internet y no sabes dónde andan navegando. Digo, si eso a mí me sale con abrir el explorador, pues quiero suponer que a los jóvenes también les aparece igual, ¿no? Y si se quedan navegando toda la noche, ¿qué les aparecerá? Dependiendo del horario, los videos y los anuncios suben de tono. Se los digo, papás, se los digo, jóvenes, ustedes lo saben, jóvenes. Cuando han estado navegando tarde, los anuncios suben de tono. ¿Sí?
Y ahora ya no hay horarios, ya no hay A ni doble A ni triple A, ¿no? Bueno, ya, quinto paso, compara la ley del pecado con la ley de la gravedad, ¿no? Lo único que tienes que hacer para vencer el poder de la tentación es extender tus alas espirituales, vestirlas, fortalecerlas, ¿no? Y a medida que recitas Romanos 6 y Romanos 8, vas a poder levantar el vuelo y dejar en el suelo todo lo que tiene que ver con la carne, ¿sí? Porque la tierra, lo humano, lo carnal, te está trayendo peligrosamente, ¿sí? al fondo del pecado. Y tenemos una promesa en Romanos 8 del 2 al 4, ya voy terminando. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Mira lo que dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así o más, hermano. Esto puede ir todavía más profundo. ¿Tienes un problema en tu vida con impureza moral? Acércate conmigo. ¿De verdad? O sea, no hay nada mejor que puedas hacer que confesar tu pecado y que te podamos dar un acompañamiento para que salgas de allí. Lo que sea. Si eres soltero, estás fornicando con pornografía. Si eres casado, estás adulterando. ¿Sí? Si esperas que nada más toma poquito. Y los que vienen detrás de ti, ¿no? Yo daba esa mala señal a mis hijos, hermanos, de que sí se podía en ciertos lugares y con ciertas personas, pero en otros no. No, hermanos. No es así. Me arrepentí, pedí perdón, tiré todo el alcohol que tenía. Les dije, hijos, esposa, tenía una mala idea de esto. No es tarde para que te arrepientas. Hazlo. Haz pasos para lograr la victoria por el pecado. Responsabilízate por la victoria ante las autoridades establecidas por Dios. ¿Qué es esto? Bueno, es uno de los pasos más importantes para poder conquistar los malos hábitos. Y muchos han dado testimonio de que aún habiendo completado estos pasos, pues no han podido conquistar su hábito. No han podido, ¿no? Entonces, solamente cuando hicieron esto, que confesaron, ¿verdad?, de una forma discreta acerca de su derrota moral a su papá, a su pastor, ¿sí?, solamente entonces lograron apartarse de ese mal hábito. ¿Por qué es tan importante comprometerse? Lo vimos cuando hablamos de injertar la palabra de Dios en nuestras vidas. Haz reto con alguien, jóvenes, agárrense entre ustedes, a ver quién se aprende primero Romanos 6. Así como dicen, a ver quién alcanza el nivel 7425 de Candy Crush. Apréndanse 6 versículos de Romanos 6. ¿No? O de juego que quieran. Yo jugaba Príncipe de Persia. Entonces, jueguen lo que ustedes quieran, pero compensen lo que hacen, ¿no? Dice en 1 de Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues ¿quién ha padecido en la carne? Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Tenemos que sufrir esa parte, hermanos. ¿Y cómo fue que Cristo sufrió en la carne? Pues no solo sufrió dolor físico, hermanos. No fue solo dolor físico. También sufrió vergüenza pública por nuestro pecado. ¿O no? Fue vituperado, ¿verdad? Fue humillado, fue presentado de la manera más deshonrosa y delante de todos, ¿no? Y precisamente uno de los engaños más astutos de Satanás es hacerte pensar que puedes pecar en secreto. O sea, al fin nadie se da cuenta. Al fin que no se va a saber. ¿A quién se va a dar cuenta? ¿No? Y ahí es donde entra la gran pregunta. ¿Te está supervisando el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no te dejaría hacer eso. Es importante que lo sepas, ¿no? No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, también lo vemos en la palabra de Dios, ¿no? Y nadie puede pecar sin dejar de afectarse, en primer lugar, a ti mismo y a los demás, a los que están alrededor de ti. Y por último, pues lo que dice en Romanos 12.
Séptimo paso, que presentes tus miembros a Dios como instrumento de justicia. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Así como en algún momento presentaron sus miembros como instrumentos de injusticia y de pecado, ahora preséntenlos como instrumentos de justicia. No basta con considerarte muerto al pecado. No basta con que digas, ay, ya me vi sin pecado y bien santo y sirviendo al Señor. No. Tanto el estar muerto al pecado como el estar vivo para Dios son esenciales para la victoria sobre los hábitos. Y es lo que vemos en Romanos 12:21. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, hermanos, en resumen, aprendamos a ser sensibles a los impulsos bíblicos, a los impulsos del Espíritu, porque Dios quiere obrar a través de ti. Dios quiere hacer cosas maravillosas a través de ti y se lo impide tu pecado, se lo impide tu culpabilidad, se lo impide tu frustración a no poder avanzar espiritualmente, pero es porque no has salido de la impureza moral en la que vives. Dios quiere lograr su voluntad por medio de tu vida y únicamente va a ser posible sí y solo si estás viviendo conforme a la ley del Espíritu y no conforme a la ley del pecado. El Espíritu Santo va a hacer su obra en ti, o sea, Él va a traer a tu mente el orar por una persona necesitada, el escribir una carta de aliento, el abrazar a un hermano que seguramente está pasando por una situación difícil, testificarle a las personas nuevas que llegan a la iglesia, buscarles en la semana, hacerle un regalo un día a una persona, te vas a acordar de, el pastor no nos dijo que ayunáramos ahora para esta cena del Señor, pero yo voy a ayunar. Y voy a ayunar por algo que quiero pedirle a Dios, o por un pecado que quiero que Dios me quite y que me ayude a seguir los pasos para hacerlo, ¿no? Entonces, necesitamos vivir por encima de lo que mandan nuestros pensamientos y nuestros deseos carnales, hermanos. Sea que comas o que bebas, o cualquier cosa que hagas, hermano, hazlo todo para la gloria de Dios. Y así no va a haber falla. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Cierra tus ojos e inclina tu rostro. Y quiero que pienses en lo que estamos hablando, hermano. ¿Qué hay en tu vida que está impidiendo que te consagres al Señor? Y no es que seas un monje y que seas macro hiperarcher que te contra espiritual, no, sino que estés enfocado en agradar a Dios. ¿Qué te está estorbando? ¿Qué impide que el Espíritu Santo esté trabajando en tu vida? ¿Qué impide que des testimonio de Cristo? ¿Qué impide que seas luz en donde estás? Yo sé que tú estás pensando en eso que te está obstaculizando, eso que está impidiendo que el Espíritu Santo fluya a través de ti y que el amor de Dios fluya a través de ti para bendecir a otros. Eso que estás pensando, ponlo en manos de Dios. Ponlo en manos de Dios. Si es pecado, confiésalo. Si es una necesidad, pide a Dios que te la supla. Habla con quien tengas que hablar, pero no te lo quedes. Deshazte de eso. Deshazte del viejo hombre, deshazte de tus deseos carnales y busca vivir en el Espíritu. Vamos a ver. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que en tu perfecta voluntad tú quieres que seamos limpios, Señor, de pecado. Tú quieres que seamos irreprensibles porque tú quieres obrar a través de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a salir de estos temas de impureza moral en los que pudiéramos estar cayendo y no caer, Padre, no caer en el estarlos alimentando, Señor, porque lo único que estamos haciendo es confundir nuestro entendimiento y estamos dándole más peso a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos y no a lo que tú nos enseñas, Señor. Bendice cada familia, Señor, bendice cada joven, cada varón, cada señorita, cada mujer, Señor, de nuestra iglesia. Y Padre, que tu Espíritu Santo nos redarguya, que tu Espíritu Santo nos revele, Padre, eso que está impidiendo que nos consagremos a ti, Señor. Eso que está impidiendo que tú tengas control total de nuestra voluntad, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, por su sangre que fue derramada en la cruz, por nuestros pecados, que tú limpies nuestros corazones, limpies nuestros pensamientos, Señor, y controles nuestra voluntad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Permanezcan de pie.